Saludos a todos. Lamento no poder estar con ustedes este día, pero por esta día vamos a intentar comunicar algunas ideas. Soy Douglas Castle, profesor de Derecho en la Universidad Notre Dame de Estados Unidos. Sin pesos y contrapesos, la democracia ni funciona ni se mantiene. Esta es la lección de la historia. En ausencia de contrapesos eficaces al poder del Ejecutivo, la democracia tiende a caer en el autoritarismo y el autoritarismo tiende a endurecerse en la dictadura. Lamentablemente, algunos gobiernos de la izquierda en nuestro hemisferio suelen buscar sus fines, o sean buenos, beneficiar a los pobres, o malos, consolidar a un caudillo, a costa de los contrapesos esenciales para la democracia. Entre los contrapesos más golpeados se encuentran los poderes judiciales independientes, los medios de comunicación críticos, los opositores políticos y los movimientos sociales. El presidente Rafael Correa del Ecuador, presumiendo su compromiso con el bienestar de su pueblo, parece no valorar el rol imprescindible de los contrapesos. Por cierto, el Ecuador de su presidencia cuenta con elementos importantes de la democracia. Por ejemplo, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos para 2015 reconoce que el presidente Correa ganó la reelección en 2013 en elecciones que eran, entre comillas, generalmente libres y equitativos, fin de comillas. También reconoce el informe que las autoridades civiles del Ecuador mantienen control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, según el informe, entre comillas, los principales abusos de los derechos humanos eran la falta de independencia en el sector judicial y las restricciones de las libertades de expresión, prensa, asamblea y asociación, además de la corrupción, fin de comillas. Precisa el informe que los jueces decidieron casos, entre comillas, en base de la influencia de los medios o de presiones políticas o económicas en casos donde el gobierno expresó interés, fin de comillas. Agrega que de acuerdo con los abogados de derechos humanos, entre comillas, el gobierno también ordenó a los jueces denegar todo recurso de amparo que argumenta que el gobierno había violado a los derechos constitucionales de un individuo, a la libertad de movimiento, al debido proceso de ley y al trato igual ante la ley, fin de comillas. Estas apreciaciones del Departamento de Estado sin duda serían rechazadas por el presidente Correa, con el argumento de que el imperialismo yanqui no merece credibilidad. Pero conclusiones similares también se leen en los informes de organizaciones y expertos independientes. Un ejemplo serio y creíble es el informe Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana de 2014, patrocinado por tres organizaciones prestigiosas de la sociedad civil. La Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, de Justicia de Colombia y el Instituto de Defensa Legal del Perú. El autor del informe es el peruano Luis Pázara, conocido experto y académico en materia de la independencia judicial. Según las tres organizaciones, de las evidencias en el informe, entre comillas, se constata con claridad el deplorable uso del sistema judicial.
específicamente el sistema penal, como instrumento al servicio de intereses gubernamentales, en contravía del respeto a la independencia judicial y con altos costos para la institucionalidad democrática. Fin de comillas. El informe Pássara analiza unos 12 casos judiciales de relevancia social o política en el Ecuador. Disculpe. Procesados después de la reforma judicial del año 2011, así como unas 42 resoluciones dictadas por el Consejo de la Judicatura en otros tantos procesos durante el mismo periodo. Concluye el autor que, entre comillas, actualmente existe en Ecuador una utilización política de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial. Fin de comillas. Conclusiones similares se fundamentan en el informe actual. El uso del Poder Judicial para vulnerar los derechos humanos en el Ecuador de 2016. Patrocinado por el Inter-American Institute for Democracy y la Federación Interamericana de Abogados. El informe ofrece estudios de 6 casos de procesos penales que, según las organizaciones patronizadoras, fueron utilizados por las autoridades ecuatorianas para, entre comillas, acosar, intimidar, perseguir, silenciar y enjuiciar penalmente a estudiantes, indígenas, denunciantes de la corrupción, empresarios y disidentes políticos. Fin de comillas. Los 6 casos se resumen por los distintos autores en el texto del informe. Por lo tanto, no pretendo aquí resumir ni los casos ni todas las violaciones del debido proceso. Basta citar solamente los titulares de algunas violaciones para ilustrar los excesos que parecen haber sido cometidos. Los casos. En el caso de los 10 de Luluncoto, 10 jóvenes fueron detenidos durante una reunión que, según ellos, tenía como objeto planificar su participación en una marcha indígena para el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Los fiscales alegaron otro motivo, una tentativa de organización terrorista. Sin embargo, al detener a los estudiantes, los fiscales no contaban con una acusación penal específica. Peor aún, a pesar de la aparente ausencia de pruebas individualizadas en contra de la mayoría de los jóvenes, se ordenó la detención preventiva de todos, una por 3 meses, 7 por 9 meses y 2 por 1 año. Luego, el proceso penal duró unos 4 años. Al fin, la Corte Nacional de Justicia declaró la extensión de la pena. Pregunta: si realmente existían pruebas de participación de los jóvenes en el terrorismo, ¿es creíble ese resultado? El caso de Sebastián Ceballos se trata de un opositor político quien, en una serie de tweets, divulgó una lista de parientes de un alto funcionario público, quienes ocupaban cargos públicos. Uno de los tweets dijo que Paula Rodas, funcionaria pública y sobrina del alto funcionario, estaba en su cargo público, entre comillas. Efectivamente, el tío es el ministro de Trabajo de su familia, fin de comillas.
La implicación era que ella ganó su cargo gracias al apoyo político de su tío. Pero ella respondió que de hecho ganó un concurso de méritos y oposición para lograr el cargo. Ella denunció al tuitero por el delito penal de proferir expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. El tuitero fue condenado, multado y penado con 15 días de prisión. No obstante, una vez confirmada la sentencia en apelación, la señora Rodas perdonó al tuitero y solicitó la remisión penal. Para evitar la prisión, el tuitero aceptó. La Corte lo aprobó. Tanto el proceso como el presidente son preocupantes. Se podría haber respondido al tuitero con una denegación pública o con una demanda de retirar o aclarar el tuit, o en el peor de los casos, con una demanda civil. Procesar penalmente por un tuit que implica algo negativo pero equivocado sobre una funcionaria pública es desproporcionada y amenazante a la libertad de expresión. Por ejemplo, el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declara que, entre comillas, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, fin de comillas. En este caso se utilizó otra ley para penalizar la crítica, pero atentaba igualmente contra la libertad de expresión. El efecto de tal penalización puede intimidar a quienes se atreven a criticar a los funcionarios públicos en el Internet. Otro disidente político, el señor Francisco Daniel Endara Daza, fue condenado a 18 meses por el delito de paralización de servicios públicos. En ausencia de evidencias de su participación directa en actos dañosos de la propiedad de Ecuador TV, el 10 de septiembre de 2010, cuando hubo una especie de motín policíaco en contra del presidente Correa, el señor Endara fue condenado por aplaudir las actividades de los manifestantes. La inaceptabilidad de la condena, así como de la pena, habla por sí mismo. En otro caso de paralización de servicios públicos, el caso de los 29 de Saraguro, un grupo indígena bloqueó a la carretera panamericana. 2 de los manifestantes fueron penados con 4 años de prisión. La desproporcionalidad de la pena es obvia. El caso de la incautación de los medios de televisión TC y Gamavisión se justificó por los procesos penales llevados en contra de los dueños efectivos de las empresas mediáticas. En un inicio, tanto el fiscal general como la Corte Suprema absolvieron a los dueños. En respuesta, el presidente Correa, así como varios asambleístas de su partido, declararon públicamente su inconformidad y pidieron la destitución y sanción de los jueces. Los nuevos jueces, amigos del corriente político de Correa, sentenciaron a los dueños a 8 años de prisión.
Al revisar el caso, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la incautación de los medios de televisión por violar al debido proceso. Sin embargo, a pesar del voto disidente de su miembro, Yuval Shani, la mayoría no consideraba que las declaraciones públicas del presidente Correa sobre el caso constituían injerencia indebida con la independencia judicial. Con todo respeto, creo que el doctor Shani, y no la mayoría, tenía la razón. En el Ecuador, los jueces hacen caso a las declaraciones públicas del presidente Correa. Esta realidad se demuestra con igual claridad en el sexto caso, el de los estudiantes del Colegio Central Técnico. 12 estudiantes de dicho colegio se encontraron entre 600 estudiantes manifestándose en contra del cambio del nombre de colegio propuesto por el Ministerio de Educación. El fiscal del caso decidió no acusar a los 12 estudiantes porque no existían los suficientes elementos probatorios del delito que se les imputaba. Decisión que fue compartida por la jueza. 2 días más tarde, el presidente Correa criticó la actuación del fiscal y la jueza. Insistió que los operadores de justicia se acobardaron a fallar en contra de los estudiantes por la presión de los medios de comunicación y que los sucesos no fueron una simple protesta social, sino actos criminales. Y mientras que sea presidente, no va a permitir esta clase de comportamientos de, entre comillas, muchachos desubicados, fin de comillas. 2 días más tarde, el fiscal provincial revocó el dictamen absolutorio y llamó a juicio a los 12 estudiantes. Luego se los condenaron por rebelión. Es decir, por sus declaraciones públicas. En este y en otros casos penales de interés político, el presidente Correa se ha convertido efectivamente en el Tribunal Máximo de Apelación en el Ecuador. Una nota aclaratoria. Para fines de analizar las violaciones del debido proceso, no es ni necesario ni siquiera pertinente opinar sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados. Por ejemplo, la incautación de los medios de televisión TC y Camavisión se justificó por los procesos penales en contra de los dueños. Hay acusaciones de corrupción en contra de los dueños, sobre los cuales quien habla no está lo suficiente informado para opinar. No obstante, para los fines de este informe no importa. Aún en el supuesto de la culpabilidad de los procesados, quienes gozan de la presunción de inocencia, no se justifican las violaciones del derecho a un juicio justo. En conclusión, los 6 casos en el informe deben ser preocupantes para toda persona comprometida con la independencia judicial y la justicia despolitizada en el Ecuador. Ojalá que el informe se lea, se pondere y se debata en Quito. Muchas gracias y disculpa las interrupciones por mi enfermedad. Buenos días a todos.